Buenas tardes. Aló, aló. Buenas tardes. Hola, muy Ok. buenas tardes, profesor. Buenas tardes, buenas tardes. Vamos a ir tratando de. Ahorita yo les mandé. Hoy yo les dije que íbamos a hacer una clase un poquito más, más diferente que las anteriores para que ustedes participen, porque no me están participando del todo en esta clase, excepto este, este, ¿cómo se llama este muchacho? Elías, que ha estado más participativo que todos. Entonces, yo quisiera que ustedes hagan una reflexión en relación a estas preguntas que aparecen allí. Yo se las mandé al WhatsApp y aquí yo se las estoy presentando. Cada uno de ustedes puede ir haciendo una breve reflexión, ¿verdad?, sobre estas tres preguntas que aparecen allí, ¿verdad? Sobre esas tres preguntas que están ahí. ¿Cuál cree usted serían los principios sobre los cuales se basa la diplomacia? Pregunta que está basada en uno de los materiales que yo subí a la plataforma, ¿verdad? Que ustedes pueden hacer su apreciación ahí. La otra pregunta es cuáles deben ser las barreras que debe saltar la diplomacia digital para ser más creíble por la sociedad. ¿Por qué hago esta pregunta? Porque de alguna manera la sociedad es totalmente, ¿cómo se llama este término? No es incrédula, sino que este, duda, ¿verdad? Duda sobre muchos aspectos que suceden alrededor de la diplomacia. Consideran a la diplomacia una ciencia muy privilegiada y básicamente pues no le tienen mucha credibilidad, son escépticos, ¿verdad? Esa sería la palabra más correcta. Y la otra es cómo las potencias mundiales han usado la diplomacia en los últimos 4 años. Esas serían las tres preguntas que estarían abiertas para la participación de cada uno de ustedes en esta clase. El que no participe no se le pone ningún acumulado, porque esta clase es acumulativa en todo caso, es práctica acumulativa, y el que no se conecte tampoco, no tiene nada alrededor de eso. Entonces, ahí queda abierta la posibilidad, ¿verdad?, de que ustedes participen, ¿verdad? Repito, ¿cuál cree usted serían los principios sobre los cuales se basa la diplomacia digital? Pregunta, y repito, que está basada en uno de los materiales que yo envié a la plataforma, que subí. ¿Cuáles deben ser las barreras que debe saltar la diplomacia digital para ser más creíble por la sociedad? Y cómo las potencias mundiales han usado la diplomacia digital en los últimos 4 años. Entonces, les voy a regalar unos 8 minutitos para que reflexionen y revisen bien ahí el asunto, y el que vaya a participar, pues levanta la mano. Si nadie participa, entonces en todo caso yo pues tendría que comenzar a decir algunas cosas respecto al tema y ahí quedaríamos. Entonces ahí deja abierta la cancha para que ustedes trabajen, ¿verdad?, y hagan sus reflexiones alrededor de las tres preguntas que están ahí, que les estoy compartiendo. Se los estoy compartiendo por la plataforma y también al WhatsApp yo se los envié las tres preguntas. En modo imagen se las mandé. Así que ustedes participan y ahí queda abierta
la cancha, pues como decimos en el buen nicaragüense. Solo levantan la mano y me comienzan a platicar. Les doy hasta las 6:15. De las 6:15 a las 6:40, pues ya pueden participar. No van a hablar mucho, pueden hablar unos 2 minutitos, pues, y expresar su opinión. Para que todos participen, pues están conectados Aarón, está conectado Emily, Alice, Elías y Reader. Disculpe, profesor, una consulta. ¿Se tiene que hacer respuestas de todas las preguntas o solo se puede responder una específicamente? Una específicamente. Ok, De las tres, gracias. de las tres, cualquiera de ellas. Para que ustedes trabajen. Faltan 6 minutitos, ustedes pueden hacer sus reflexiones. Este ejercicio. Profesor, ¿podría poner la pregunta otra vez, por favor? Ahí está. Las tienes en el WhatsApp también, te las mandé al grupo.
Bueno, podemos ir aprovechando el tiempo y me levantan la mano y puede comenzar a hablar el que quiera hablar, pues. Vamos a esperar a ver, Emily, dígame, Emily. Profe, primeramente me puedo escuchar bien. Sí, sí, le escucho, claro. Aunque es que no estoy usando audífonos. Pero bueno, honestamente no leí las lecturas porque no me pareció muy corto el tiempo y pues no me iba a inspirar como debía. Pero mi idea general, respondiendo a la primera pregunta, déjeme la busco. Aquí es. ¿Cuál cree usted que serían los principios sobre los cuales se basa la diplomacia digital? Como usted nos mencionó en clases anteriores, debe existir una diplomacia tradicional muy bien establecida para que pueda darle paso a la diplomacia digital y que los embajadores, los políticos, las personas que se quieran expresar mediante redes sociales deben tener un conocimiento bastante, no extremadamente perfecto, pero sí un buen conocimiento sobre los temas que van a tocar, ya que yo personalmente he visto en comentarios de redes sociales cosas que realmente no son diplomacia, no son política, no son relaciones internacionales. Entonces considero que las personas que quieran expresarse en redes sociales sobre específicos temas deben informarse bien para así emplear lo que es la verdadera diplomacia tradicional, solo que de forma digital. En cuanto a la segunda pregunta, ¿cuáles deben ser las barreras que debe saltar la diplomacia digital para ser más creíble por la sociedad? Precisamente lo que mencionaba de forma anterior, que es la desinformación, que ciertos usuarios comentan cosas que nada que ver y que deberían informarse más para poder opinar de forma más correcta. No se les debe invalidar su opinión, pero sí debería recomendárseles que estudien un poco más. Y finalmente, ¿cómo las potencias mundiales han usado la diplomacia digital en los últimos 4 años? Con el uso de las redes sociales, creo que yo de forma personal me he estado un poco más al tanto de sucesos de política, como por ejemplo que ya el día de hoy se cumple un año de guerra entre la nación de Rusia y Ucrania. Entonces, mediante canales de YouTube y ciertos otros medios, hemos sido informados acerca de distintos sucesos que han pasado en todo el mundo. Y las potencias mundiales tenemos como por ejemplo a Donald Trump, que utilizaba mucho la red social que es Twitter y pues informaba ciertas acciones que iban a tomar. Los gobiernos realizan ciertos comunicados mediante redes sociales y creo que eso ya se está globalizando cada vez más y es más común ver que hacen comunicados de prensa de forma más directa en redes sociales, ya que están generando un mayor impacto que las redes comunes, los periódicos y canales. Ok, Evelyn, muy bueno, excelente, eso me Gracias. gusta. Profesor, hola, A buenas ver, tardes. bueno, Elías, pasa adelante, dele. Bueno, voy a hablar un poquito de las 3 preguntas, ¿ok? Ok, De forma concisa y rápida. claro, para Bueno, que le dé chance a los demás. muy bien. Para mí, bueno, la diplomacia digital, obviamente no deja de ser diplomacia. Sin embargo, estamos hablando de una digitalización. En el caso de los principios de la diplomacia digital, sería la transmisión interactiva de la información. Segundo, la comunicación virtual a larga distancia en mención de la negociación y de la charla sobre políticas exteriores y sobre intereses. ¿Cuáles son algunas barreras de la diplomacia digital? Primero, como decía mi compañera, la desinformación, las noticias falsas. Segundo, el analfabetismo tecnológico. Y tercero, la desconfianza que existe entre los actores, ya que no es lo mismo hacer una negociación o hablar, no es muy fácil llegar a convencerse entre sí porque no hay, digamos, esa interacción física. Y 3, el uso actual, digamos, hace 3 años, no, en realidad no. Tengo que decir que la diplomacia digital se ha estado utilizando desde el año 2013 con redes sociales, chats, implantación de sedes diplomáticas virtuales y a través de videos o videollamadas en Zoom.
Al final lo que quiero llegar a esto es de que la diplomacia digital se forma a base de la diplomacia tradicional. Sin embargo, la única diferencia está en la globalización y en la evolución que ha habido de este tipo de diplomacia a distancia, y la desinformación como una de las barreras, digamos, más difíciles de poder abolir en el mundo de la diplomacia digital. Y los chats obviamente son los más famosos, además de las videollamadas son parte de los medios utilizables para realizar la función diplomática, con la única diferencia que obviamente la suscripción de cualquier tratado o acuerdo internacional se debe llevar de forma física. Muchas gracias. Excelente, Elías, muy bien, muy buena participación también, excelente. ¿Quién va? ¿Quién más va? Buenas noches, profesor. Buenas noches, ¿quién es? Alice Rivera. A ver, Alice, diga, Alice. Yo voy a hacer énfasis en las tres preguntas, pero referenciándolo de manera general. Correcto. Más que todo, enfocar el gran impacto y desarrollo que ha tenido las redes sociales y cómo ha beneficiado en la diplomacia digital. Como bien sabemos, las redes sociales, su principal objetivo tienen el poder llegar a un alcance más extenso ante los demás públicos, ante un público en específico, etc. Por ende, la diplomacia digital se ha potencializado por medio de las redes sociales, ya que muchos diplomáticos, muchos políticos, muchas personas, muchos actores en referencia a relaciones internacionales han podido expresar, han podido transmitir diferentes tipos de información e incluso entre ellos mismos poder brindarse información para poder enriquecer y facilitar una reunión, ya que en muchas ocasiones las reuniones presenciales suelen ser un poco difícil de concretar debido a que hay múltiples factores que pueden evitar ese tipo de reuniones. Pero la diplomacia digital ha facilitado eso, ha facilitado el poder reunirse de manera virtual, por medio de una reunión por Zoom, por medio de mensajes, etcétera, el poder concretar, el poder hablar, el poder transmitir diferente tipo de información, método, mensaje, etcétera. Gracias. Muy bien, Alice, diga, ¿quién más? Yo, profesor. A ver, Reader. Voy a hacer énfasis en la tercera pregunta. Bueno, en la tercera pregunta podemos decir que la diplomacia digital es uno de los temas más relevantes en el nuevo escenario de las relaciones internacionales, como por ejemplo lo fue en el 2020, a mediados de la pandemia, en cuanto se tomaron medidas para que la pandemia no se esparciera a través de los países. Muchos diplomáticos buscaron la opción de la diplomacia digital. De igual manera, tenemos que ver que la diplomacia tiene los cuatro objetivos principales, que son representar, negociar, proteger y promover. En este caso, en Ajá. los últimos 4 años, el objetivo principal fue proteger a sus naciones, buscar la manera en cómo hacer un intercambio de vacunas de manera segura. Este, También veamos el caso que últimamente se ha visto, que es en el caso de la guerra de Ucrania y Rusia, en el que muchos Ajá. países han expresado sus preocupaciones a través de sus cuentas privadas de Twitter o a través de las cuentas de gobierno que tienen, como por ejemplo lo fue Alemania, que hace poco publicó Ujú, que su ujú. consejo aprobó la entrega de tanques modernos de su fabricación a Ucrania. Esto mediante la presión que hicieron los países mediante la diplomacia digital, ya que hubieron reuniones virtuales en las que presionaban a Alemania para que esto diera autoridad para que estos tanques fueran desplegados en Ucrania. Ok, excelente, Reader. A ver, Aarón, está levantando la mano, Aarón. Sí, 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 profe, efectivamente, ¿me escucha? Sí, claro, claro. Bien, profe, entonces, pues, para comenzar con lo que serían las bases de la diplomacia digital, pues tenemos en claro que, como ya sabemos, la diplomacia digital consiste en el uso de la web, las redes sociales y las distintas métodos que tiene el Internet para poder llegar a una cantidad mayor de personas, ¿verdad? Sí. Pero en este caso ya los objetivos establecidos en la acción de lo que es la diplomacia están claros, ¿verdad? Lo que son en la política exterior e interior de un país.
Entonces, podemos decir que más allá de estas nuevas herramientas digitales que tiene la diplomacia digital, como le digo, que son la mayoría de casos para un mayor alcance, o para generar política exterior de una manera más fácil y rápida sin tener que viajar de país a país, ¿verdad? Yo en este caso puedo decir que para mí está claro que las bases de lo que sería la diplomacia digital se basan en las mismas bases de la diplomacia tradicional, ¿no? Que en este caso serían negociar, representar y promover, si no me equivoco, en este caso, yo creo que sí son promover lo que serían los intereses del país, ¿verdad? Los intereses del país en cuestión, en este caso en torno a terceros, ¿verdad? Entonces, para mí, estas serían los que son en sí las bases de la diplomacia digital, a pesar de que se usa en un nuevo contexto, de una nueva manera de generar diplomacia, como es en el caso de la web y el Internet, posee las mismas bases de lo que sería la diplomacia tradicional, ¿no? Como mencionaba mi compañero, sí genera barreras lo que sería la diplomacia digital, no solamente por la desinformación, ¿verdad? Y el analfabetismo digital que comentaba mi compañero, sino también por la forma en la que se puede tergiversar la información en este caso, ¿no? Por ejemplo, no sé si usted recuerda que efectivamente mi compañera mencionaba que se cumplió un año del comienzo de la invasión injustificada de Rusia a Ucrania, pero no sé si recuerda que hace un año existía lo que era la cuenta oficial de Ucrania, que se llamaba Ukraine, si no me equivoco, está en inglés el nombre oficial. Y en este caso, tan solo minutos después de lo que se genera la invasión de Rusia a Ucrania, la cuenta oficial de Ucrania publica una foto de Vladimir Putin comparándolo con Adolfo Hitler. Comparando con Adolfo Hitler y esto, aunque no lo parezca, es uso de la diplomacia digital, pero de una manera incorrecta, porque a pesar de que se estaba generando una invasión que no tiene manera de justificarla, Putin al mirar esto, ¿qué piensa? Que esto se podría considerar como una falta de respeto, ¿no? A pesar de lo que está pasando. Entonces se puede tergiversar la información o se puede llevar a extremos que no se quieren llegar por causa de lo fácil que puede puede ser usar la diplomacia en lo que sería, ¿verdad? Los sitios web y las redes sociales, especialmente en Twitter, que cada persona puede poner lo que quiera. Como mencionaba mis compañeras con Trump literalmente posteaba lo que él deseaba, los datos que él deseaba de su gobierno, lo que sería Twitter, ¿no? Generando de esta manera lo que sería la diplomacia digital, barrera, ¿verdad? Que sería muchas veces puede servir como una barrera para lo que serían las relaciones exteriores o puede ayudar. Así, excelente. Muy bien, estoy de acuerdo totalmente con Aarón en ese sentido. Lo único con la cierta diferencia de que la guerra, como dice aquel famoso, ¿cómo se llama? Este dicho o refrán, no sé cómo es. Dice que en la guerra todo se puede, pero como es guerra, entonces la invasión comenzó y yo recuerdo eso que hizo Ucrania de Ucrania. Entonces, y claro, se molestó el otro y dice, pues, la verdad es que la guerra es el sentido de la violencia, ¿verdad? La guerra es el sentido de la violencia y la guerra, pues, no vas a entender de, de pasos sensibles apaciguadores en una guerra, al menos que haya un armisticio, pues, y todo eso, pues. Ni en eso han pensado ellos, pues, que definitivamente eh, debería de claudicar, cualquiera de ellos debe de ceder para que se termine eso y sería un gran aspecto importante de que sea transmitido por la diplomacia digital para que todo el mundo a nivel mundial sepa lo que va a suceder. Pues este sería un gran paso en la diplomacia digital. Ok, ¿quién más podría ir? Eh, faltan 3 muchachos, no sé, los demás si van a participar. Aquí hay 2 mensajes, vamos a ver estos 2 mensajes. Ajá, dice, eso es lo que dice Reader. En la guerra y el amor todo se puede. Sí, ese es el famoso dicho que hay, pues, al que yo me iba a referir, ¿verdad? Entonces, metafóricamente hablando, ¿verdad? Porque de alguna manera el asunto de la guerra es un concepto que eleva las bases Dígame, Alda, ¿va a participar Alda? Sí, profesor, voy a participar. Dígame. Bueno, comenzando con los principios. Creo que podría hablar principalmente de la globalización, pero en el ámbito tecnológico. O sea, ya sabemos que la diplomacia se encarga de representar, negociar, proteger los intereses de un Estado. Creo que uno de los elementos que lo destaca de la diplomacia tradicional es el uso estratégico del Internet.
El segundo aspecto que yo considero en cuanto a lo de los obstáculos es algo pues ya que bastante mis compañeros comentaron, que era pues el caso de la transparencia, la desinformación. En el caso de la seguridad, por ejemplo, pues se enfrentan a los factores pues de inseguridad, o sea, no pueden cifrar mensajes para que los gobiernos de otros países no se espíen mutuamente, la desinformación, las noticias falsas, esos serían los obstáculos. Y en cuanto pues a cómo se ha desarrollado pues en estos últimos 4 años, pues yo siento que mediante el alcance global que ha tenido las redes sociales, o sea, eso ha modificado los canales tradicionales que usaban los países pues para promover sus intereses. Ahora los diplomáticos, los presidentes, ministros usan Twitter, hacen publicaciones, suben historias de Instagram. Entonces, esa es una de las cosas que se han desarrollado mediante la diplomacia digital. Cómo se comunican los países al momento de presentar sus intereses o informar acerca de sus cuestiones, pues. Así es. Excelente, bastante completa las tres preguntas que acaba de resumir Alda, ¿verdad? Toditos han estado excelentes, todos los participantes han estado muy bien, me parece muy excelente, porque han girado alrededor, algunos lo hicieron generalizado, en este caso Alda lo llevó preguntita por preguntita, fue a leer el PDF que está ahí, ¿verdad? Porque mencionó allí la transparencia, que es uno de los principios fundamentales de la diplomacia digital. De hecho, está pues de que la diplomacia digital, de alguna manera, los diplomáticos no la van a usar siempre, porque acuérdense bien que en la diplomacia hay muchos puntos que son eminentemente estratégicos, eminentemente, hay una diplomacia secreta, eso no se va a terminar nunca, ¿verdad? Que no lo van a dejar a la vista de toda la sociedad internacional, ¿verdad? Pero de alguna manera los principios en los que se debe basar ahí están, ¿verdad? Muy, muy bonito el documento que encontré allí y el autor pues creo que es un chileno el que, no recuerdo muy bien el PDF que mandó ahí de ese que yo les posté en la plataforma. De alguna manera eso es excelente, muy bueno lo que ha dicho este Alda. No sé, ahí tiene alguien que quiera decir algo más también. Ya Bueno, tenemos, dígame, ¿puedo hablar, Elías. profesor? Claro, Elías, Este, claro, claro. Mire, con respecto al dicho de todo se vale en la guerra y el amor, también acordémonos de que en la guerra también hay un reglamento internacional. Sí, Una de esas partes del reglamento forma parte de la violación del derecho internacional que ha cometido Rusia al matar a sus propios soldados para que, según ellos, no sigan sufriendo. así es. Sí, Porque cuando se decía, han habido muchas noticias, y esto forma también parte de la diplomacia digital, porque pues de cierto modo siento de que ya no solo los actores internacionales son parte de la diplomacia digital, sino también nosotros como personas, ya sea no necesariamente siendo periodistas, sino también investigando muy a fondo este tipo de problemas. La diplomacia para mí ha evolucionado tanto que hasta nosotros mismos somos parte de ella. sí, así. Entonces, a través de esta noticia, mucho se habló sobre soldados heridos que una vez que les preguntaban que si se sentían bien para seguir en el combate y ellos respondían que no, los mataban. Y Sí, eso es parte de la violación del reglamento de la guerra. También así el es. ataque digamos así, ataque a las Cruz Rojas, también que atienden a los soldados heridos, los asesinatos que han cometido. La verdad es que esos partes han violado el reglamento internacional de la guerra y además han hecho, digamos, han cometido graves violaciones, digamos así, al derecho internacional en ese tipo de partes, porque también la guerra tiene un reglamento. Eso es lo que Ok. quería enfatizar.
Creo que sí, estoy concuerdo con eso de que dice Lía, a la Convención de Ginebra prohíbe este, acciones en la guerra que son totalmente de lesa humanidad, las matancinas en masa, el lanzamiento de gases en la guerra, todo eso es prohibido, ¿verdad? Pero eso es irracional, totalmente el hombre que va a la guerra y no busca la forma como salir de ella, es porque lo ha llevado el concepto del poder más allá de eso, pues de la irracionalidad. Yo digo que es irracional. Para mí pasa de lo racional a lo irracional, porque te, te estás tranquilo en un buró, en una oficina, y desde ahí estás manejando la guerra y todos tus nacionales, tus connacionales están muriendo en la guerra por una guerra estúpida. Esa es la única manera, porque indistintamente lo que ha sucedido, Ucrania no estaba invadiendo a Rusia, ¿verdad? Sino que Rusia invadió a Ucrania. Pero en términos generales, el asunto, de acuerdo a las violaciones de los derechos humanos, y eso es lo que sucede, porque cuando no tenés control, y ahí es donde encaja lo que dijo el muchacho, ahí en la guerra todo se puede. Entonces, por eso es que no hay control, porque a veces ni el jefe del pelotón controla a sus soldados. ¿Cuántas violaciones hubieron en la guerra de Estados Unidos en Vietnam? En Vietnam, cuando Estados Unidos estuvo ahí, cuando los soviéticos estuvieron en Afganistán, cantidades de cosas en la Segunda Guerra Mundial y todo eso. Bueno, chicos, aquí me está diciendo el Zoom que tengo que irme y que tenemos que ir a descansar. Entonces, yo pues estoy bastante satisfecho, más que satisfecho, alegre por la participación de todos ustedes. Vamos a ir haciendo este ejercicio siempre, con la salvedad de que voy a mandarles el contenido un poquito más antes para que ustedes se preparen. Estoy de acuerdo en lo que decía Emily al principio, ¿verdad? Pero sí, hay un material que se envió de hace rato, pero sí retomo la apreciación de Emily sobre de mandarles a ustedes unos temarios un poquito más antes, unos 2, 3 días, para que ustedes vayan y se preparen un poquito mejor. Pero aún así, pues ustedes denle una revisadita a todo el material que está en la plataforma que les envía. No sé cómo se los envía la universidad, porque nosotros no lo enviamos. Pero de alguna manera igual, pues yo trataré de enviarles estos temas así. En la próxima vamos a hacer el mismo ejercicio para que acuérdense que la participación es continua, ¿verdad? Y la participación en los temas es continua para que ustedes tengan su acumulado. Así que ya me quedan 5 minutitos para retirarme, así que agradeciéndoles todo a ustedes. Ahí les comparto a ustedes los que participaron, les comparto los que están en la lista, ¿verdad? Y de alguna manera, gracias a ustedes, y los felicito a los muchachos que estuvieron excelentemente participando. Muchas gracias, pasen buenas tardes, cuídense, que Dios los acompañe. Buenas tardes, profesor. Buenas Gracias, tardes. profe. Buenas Buenas noches. noches. Buenas Buenas noches, noches. cuídense. Buenas noches. Cuídense. Buenas noches. Buenas noches.